Juárez Calle presente. Juárez Calle presente. Juárez Gallegos. Luque Ibarra. Medina Minaya. Presente. Medina Minaya presente. Morante Figari. Moyano Delgado con licencia. Paredes González. Torres Salinas. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Ventura Ángel presente. Ventura Ángel de Tumbes presente. Ventura Ángel presente. Vergara Mendoza. Vergara presente. Buenos días con todos. Vergara Mendoza presente. Yarro Lumbreras. La congresista Yarro Lumbreras se encuentra presente a través del chat. El congresista Balcázar se encuentra presente a través del chat. La congresista Acuña María Grimanesa también se encuentra presente a través del chat. Agüero Gutiérrez. Presente. Agüero Gutiérrez presente. Hay 12 congresistas presentes. Congresista, tenemos quórum, podemos empezar la sesión. Bien, gracias, secretario técnico. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la 10ª sesión ordinaria semipresencial de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la agenda que se ha entregado oportunamente. Se deja constancia que se encuentran con licencia los congresistas Américo Gonza Castillo, Marta Moyano y María Prieto. Pasamos al primer punto de la agenda, aprobación del acta. Se va a poner a consideración de los señores congresistas de la comisión el acta de la 9ª sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre del 2023 para su aprobación. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Segundo punto de la agenda, documentos recibidos y enviados. Se ha enviado por correo electrónico a todos los despachos de los señores miembros de esta comisión una relación conteniendo la sumida de los documentos enviados y recibidos para su información desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre del presente año. Con respecto a los proyectos de ley ingresados a la comisión, han ingresado a nuestra comisión 8 proyectos de ley cuya sumida figura en la agenda que se ha enviado oportunamente a cada uno de los integrantes de esta comisión para su conocimiento vía correo electrónico. Que pasen los referidos proyectos de ley a la Secretaría Técnica de la comisión para que sigan su trámite correspondiente. Siguiente punto de la agenda, informes. Informes sobre la presidencia. Se da cuenta del oficio 006288-2023-MP-FN, CEFIN, de fecha 4 de diciembre del 2023, firmada por la señora Fiorella Cacique Alvisuri, secretaria general de la Fiscalía de la Nación, mediante el cual solicita que se reprograme la invitación a la fiscal de la Nación que se había programado para el día de hoy, miércoles 6 de diciembre del 2023. También se hace de conocimiento que con fecha 4 de diciembre del 2023, mediante oficio 3872-2023-JUS/SG, el secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos manifestó que por compromisos inaplazables relacionados a las actividades del sector, el señor ministro no podrá participar de la sesión extraordinaria que había sido programada para el 5 de diciembre, quedando pendiente su programación. Asimismo, se informa que el día lunes 11 de diciembre a las 4 p.m. se citará al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Procurador Público Especializado Supranacional, presidente del Consejo Nacional del INPE, para que den cuenta sobre la decisión del Tribunal Constitucional de disponer la libertad de Alberto Fujimori, y a la fiscal de la Nación para que pueda informar sobre la operación Valquiria 5 en la que se encuentran involucradas. Informe de los congresistas. Se ofrece el uso de la palabra a los congresistas que desean participar o hacer alguna informe. Si no hay informes, pasamos a la estación de pedidos. Pedidos de los congresistas. Se ofrece el uso de la palabra a los congresistas que desean hacer algún pedido en la presente sesión.
Señora presidenta, buenos días. Héctor Ventura, quiero hacer un pedido. Adelante, congresista Héctor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señores congresistas. Señora presidenta, solicito se ponga en votación el cambio del presidente de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Recordemos que el 23 de noviembre del año pasado, en la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del periodo anual de sesiones 22-23, se eligió como miembros acreditados a los congresistas Américo Gonza como presidente y Alejandro Muñante Barrios como miembro titular de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal, creada mediante Ley 31588, ley que crea la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. En ese orden de ideas, señora presidenta, estando los próximos a que se cumple un año desde la instalación de la comisión mencionada, solicito poner en votación el cambio de la presidencia de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal, proponiendo al congresista Alejandro Muñante Barrios como presidente de la mencionada comisión. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Ventura. Se ha tomado nota de su pedido, congresista Ventura. Gracias, señora presidenta. Bien, comunico al respecto del pedido, congresista Ventura, va a pasar a la orden del día. Si hay algún otro pedido de algún congresista, puede hacer uso de la palabra. Bien, no habiendo más pedidos, pasamos al siguiente punto de la agenda, orden del día. Señores congresistas, como primer punto de la agenda tenemos la presentación del doctor Luis Guillermo Lescano Sáenz, quien es presidente del Consejo Nacional de Educación Educación, para que nos informe sobre la promoción, abordaje y enfoques de derechos humanos en la educación en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra doctor Luis Guillermo Lescano Sáenz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, doctora Rivas. Por su intermedio, también saludar al vicepresidente, al congresista Alejandro Muñante. Muchas gracias por esta oportunidad. Les hago llegar los saludos del Consejo Nacional de Educación y el agradecimiento por invitarnos en este tema tan importante. Quisiera comenzar por señalar algo que me parece fundamental con relación a esta conmemoración y la vinculación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su incidencia en la educación. Es particularmente relevante. Fíjense, las principales políticas educativas del Perú, la que nace del Acuerdo Nacional, la que nace de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva y la que nace del Proyecto Educativo Nacional del Consejo Nacional de Educación, nacen específicamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Específicamente, y vamos a verlo rápidamente en una presentación, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece los principios de la educación. Pero no solamente aparecen en estos instrumentos importantes, aparece en la propia Constitución peruana. La Constitución recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos y la incorpora al sistema legislativo peruano. El artículo 55 de la Constitución y la cuarta disposición complementaria final señalan el carácter vinculante que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre cumple 75 años en el sistema educativo peruano. Hay pues una perfecta coincidencia entre este instrumento de dimensión internacional y el sistema educativo peruano que lo recoge en estas políticas y en la Constitución y en la Ley General de Educación. No hay pues ninguna duda de la vinculación y de la importancia que tiene este instrumento para nosotros. Quisiera referirme ahora rápidamente a la presentación. Nosotros en el Consejo Nacional de Educación somos una entidad especializada, somos una entidad fundamentalmente consejera y autónoma. Autónoma
fundamentalmente para expresar nuestras opiniones, como la estoy haciendo en este momento, al margen de la gestión que puede estar a cargo del Ministerio de Educación en este momento. No necesariamente podemos coincidir en las opiniones. De allí la autonomía, porque es una autonomía que está enfocada en opiniones que tengan trascendencia educativa. Siguiente lámina, le ruego, por favor. Esta lámina lo que muestra es el principal atributo del Consejo Nacional de Educación, que consiste en la formulación, la articulación y la actualización del proyecto educativo nacional. Existe un proyecto educativo nacional. La gestión actual del Consejo Nacional de Educación, que yo presido, no elaboró este proyecto educativo nacional. Se hizo en gestiones anteriores. Nosotros la estamos actualizando, pero estamos valorando lo que ha surgido de este proyecto educativo nacional, que significó en las gestiones anteriores 3 años de opiniones en todas las regiones del país y la participación de muchos actores. Por tanto, esto refleja una participación regional de los distintos gobiernos regionales y se expresa en este proyecto educativo nacional, que no es, en verdad, en rigor, no es un proyecto, si lo entendemos como un documento que está en construcción. El proyecto educativo nacional es la política de políticas nacionales educativas sobre las cuales se construyen las políticas regionales. Eso es importante que se sepa porque nos permite saber la real importancia de este proyecto educativo nacional y su vinculación con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Básicamente el proyecto educativo nacional, si le damos otro clic, va seguramente a aparecer el resto. Como les decía, constituye el PEN al 2036 el marco estratégico que orienta la acción nacional privada y pública en materia educativa. Es de observancia obligatoria y además en todas las regiones del Perú. Y como les decía hace un momento, es el resultado de una consulta ciudadana con expertos donde se han incorporado temas de valores y principios democráticos con una visión del país al 2050 vinculada con el Acuerdo Nacional y tiene la aprobación en un decreto supremo del 2020, que es reciente el decreto supremo, pero es el que le da precisamente el carácter de obligatoriedad al proyecto educativo nacional. Esta lámina nos permite entender cómo está estructurado el proyecto educativo. Sobre la columna izquierda está la visión, los 4 propósitos, 10 orientaciones estratégicas y 5 impulsores. La visión fundamentalmente se centra en el eje de la persona humana, como lo manda el artículo 1 de la Constitución. El estudiante es el eje del sistema educativo y se vincula con el ejercicio de la libertad, pero de una libertad responsable, una libertad que se ejerce, que nace del individuo y que entiende que tiene que ejercerse considerando temas de inclusión y de transparencia, temas socioemocionales, temas también de productividad vinculados con el aspecto económico que se requiere para impulsar la educación, que tiene, por supuesto, recursos que indicar. Aparecen muy claramente en los propósitos, con 10 orientaciones estratégicas para cambios que deben producirse desde las familias, porque en el proyecto consideramos que la educación no nace con el colegio, ni termina con los estudios de posgrado, es a lo largo de la vida, aprendizajes a lo largo de la vida, que además debe incorporar no solamente a aquellos que están en el sistema, sino aquellos que no están en el sistema. Nosotros cuando nos preocupamos por la educación, nos preocupamos en el caso de la educación superior, por ejemplo, nos preocupamos de un universo de más o menos 1.600.000 personas que están en la educación superior, universitaria, tecnológica o de formación artística, pero hay cerca de 2 millones que no están en la educación superior y por tanto el proyecto educativo nacional pretende incorporar a aquellos que no están en la educación para que tengan también oportunidades de vida individuales y luego puedan ocupar puestos de responsabilidad con pensamiento crítico en la sociedad. Es, por tanto, un aprendizaje a lo largo de la vida. Y hay 5 impulsores que tienen que ver con el desarrollo económico del país, que tiene que ver con una autonomía para las instituciones educativas, para aquellas instituciones educativas que han acreditado, que han demostrado responsabilidad y que están siendo ahora
verificadas por licenciamientos, por acreditaciones y que están en distintos niveles en la educación universitaria, en la educación tecnológica y en los colegios. Por ejemplo, en la educación superior universitaria hemos tenido, a raíz del proceso de licenciamiento, la salida de casi la tercera parte de universidades. Este resultado es único en Latinoamérica. Que hayan salido casi 50 universidades de las 140 tantas que habían, eso no se ha producido en ningún otro país de Latinoamérica. ¿Eso qué implica? Implica que aun cuando el licenciamiento ha tenido sus temas, sus problemas, ha habido un saneamiento del sistema. Y se han quedado en el sistema universidades que reúnen por lo menos condiciones básicas de calidad. No estamos hablando de excelencia educativa, condiciones esenciales para funcionar exclusivamente. Eso es el licenciamiento. Pero cuando hemos trabajado el licenciamiento, las gestiones anteriores, el Estado se olvidó de que el sistema de acreditación preexistente, que no estaba a cargo de la SUNEDU en el caso de las universidades, sino a cargo del CINEACE, que ahora se está reorganizando, ese sistema de acreditación no mira condiciones básicas de calidad, mira procesos al interior de las instituciones educativas donde participan directores, docentes y estudiantes que mejoran y que sí apuntan a la excelencia. Ese pilar de aseguramiento de la calidad que está en la acreditación a cargo del CINEACE es un pilar que hemos descuidado estatalmente. Y lo digo con claridad porque en el año 2014, que se crea la ley universitaria y se crea el licenciamiento con la SUNEDU, al mismo tiempo se ordenó la reorganización del CINEACE y no se está reorganizando sino hasta ahora con una disposición de la actual gestión del Ministerio de Educación. 9 años que hemos estado descuidando el sistema de acreditación. Me parecía importante señalarlo. Siguiente lámina, por favor. Las ideas centrales que tenemos desde el proyecto educativo nacional con relación al tema de los derechos humanos, como lo hemos indicado, tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida y con una política pública como garante del derecho. La Constitución política originalmente no incluía a la educación como un derecho humano. Ha sido después, en el año 2020, que a través de una norma se incorporó en la Constitución, en la parte de la educación, del régimen educativo, se incorporó a la educación como un derecho humano. Derecho humano, además, que tiene variantes. Ahora estamos hablando de un derecho digital a la educación, de un derecho que tiene que ver con las tecnologías digitales y con una virtualidad que se ha instalado a raíz de la pandemia. Y acá me parece también, Presidenta, señalar lo siguiente. Discutir la transformación digital, discutir la virtualidad como incorporado como una modalidad de enseñanza no tiene sentido porque eso ya está instalado en todos los sistemas del mundo, ya se instaló y nosotros en el sistema educativo en términos generales hemos crecido mucho por las plataformas, por las capacitaciones. La transformación digital desde la mirada del proyecto educativo nacional no solamente es indispensable, hay que hacerla de manera universal. Creemos en un uso intensivo y universal de la transformación digital, por supuesto, con cuidados, porque es una transformación que está en evolución y que requiere de algunos cuidados. No todas las instituciones educativas están en el mismo nivel para aplicar una transformación digital, pero eso no implica que no se considere, implica que tenemos que seguir creciendo. Cuando se produjo la pandemia, mi alma mater, San Marcos, en plena pandemia, perdió un ciclo, porque no tenía manera de enseñar para que no se detenga la educación y estábamos todos aislados en nuestras casas, de continuar estudios. San Marcos perdió un ciclo, exactamente un ciclo, San Marcos. Los sistemas del sudeste asiático, los sistemas filipinos, de Singapur, etcétera, no tuvieron ningún problema en continuar con la modalidad. La transformación digital no es un objetivo para la educación, es un instrumento, una modalidad más que implica incluir como inclusión y equidad a las personas que están en frontera, a las áreas rurales. Eso implica de parte del Estado, y no solamente del Estado, de todos los sectores, porque es un programa multisectorial, que accedan a los medios digitales. Es importante darles internet. No es posible que hayamos visto en la televisión chicos que en el colegio tenían que subirse arriba de los cerros para poder captar señales. Eso no es posible. Eso tenemos que dárselo nosotros. Siguiente lámina, por favor. Como les decía hace un
el marco de referencia del proyecto educativo nacional, y no solamente del proyecto, del acuerdo nacional, de la política nacional educativa, está en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Constitución Política lo recoge de manera obligatoria, lo incorpora expresamente, la Declaración Universal, igual a la Ley General de Educación. Y aquí me quiero detener en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque establece dos principios fundamentales. El principio de la libertad de enseñanza. Y la libertad de la libertad de enseñanza implica que cualquiera que tenga, por supuesto, las autorizaciones respectivas, cualquiera, sea del sector público, privado, tenga carácter religioso o no, sea de orden militar o no, cualquiera tiene derecho y libertad de enseñar. Cuando hablamos de la educación como un servicio público, hablamos en realidad de la educación con carácter público, de interés público. Entender servicio público, y acá me detengo, Presidenta, servicio público como aquel que le corresponde exclusivamente al Estado, es cerrado por la libertad de enseñanza. Al Estado, en su rol rector, le corresponde ordenar el sistema, como lo dice la Constitución, establecer lineamientos académicos generales, no específicos, porque la especificidad cae en la autonomía de las instituciones educativas. Y en el caso de las universidades, una autonomía de rango universitario, además, que no se debe entender tampoco como autarquía, por supuesto, ¿no? Y por tanto, la educación tiene carácter público, pero la libertad de enseñanza pone a los sectores en términos generales en una mesa como esta en paridad de enseñanza. Hay que tener condiciones básicas de calidad, para eso es el licenciamiento. Pero la educación, en virtud de la libertad de enseñanza, lo que hace es entender que tiene un carácter público antes que entender como un servicio público. Y el otro derecho que se complementa con la libertad de enseñanza es el derecho a elegir la educación de preferencia. Elegir la educación de preferencia implica necesariamente que haya diversidad de instituciones educativas. Los padres, los estudiantes, tienen derecho a elegir la universidad que quieren escoger, pública o privada, religiosa o no, o con un carácter investigativo o con un carácter profesionalizante. Ese derecho a elegir la educación de preferencia complementa el derecho a la libertad de enseñanza en el sentido del carácter público que implica la educación. Siguiente lámina, por favor. Nosotros creemos y hemos rescatado estos, digamos, fundamentos de la UNESCO que viene del 2007, en la que la educación es un tema relevante para la vida de las personas y de la comunidad, precisamente vinculado con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene que ser pertinente, y cuando hablo de pertinencia hablo de dos aspectos, una pertinencia entre la oferta y pertinencia en la demanda del sector productivo. No quiero caer en una propuesta simplista de reducir la educación para atender solo el carácter productivo, el carácter económico, sino una educación que, por supuesto, también tenga valores, tenga principios, que tanto nos están haciendo falta. Pero en esta mirada de una educación que no es simplista, hay que entender que el sector productivo, y eso lo dice la política educativa, está requiriendo hoy más que nunca más técnicos y gente, estudiantes altamente capacitados en tecnología que universitarios. El sector productivo, y esto lo dice la política, estamos ofertando de cada 10 estudiantes, 7 que salen de universidades y 3 que salen de los tecnológicos. El sector productivo está reclamando al revés. O sea, estamos brindando una formación que no va con los intereses del sector productivo. Y eso me parece que también tenemos que relevarlo. Transformación tecnológica, sí, uso intensivo también, igual que el tema que me estoy refiriendo con relación a lo mencionado. Y tiene que ser además equitativo. Y cuando hablamos de equidad, hablamos de una equidad y una diversidad, que nace de una diversidad propia de un país como el nuestro. Una diversidad que es geográfica, una diversidad que es étnica, una diversidad que es inclusive ideológica. Debemos conseguir utilizar un mecanismo que haga que esa diversidad se convierta en una potente iniciativa para que salgan de allí las mejores propuestas para la educación. Y eso implica incorporar al sistema educativo a aquellos que no están pudiendo ser incorporados en este momento, sobre todo los de las zonas rurales, sobre todo mirando también el tema del género, el tema de los que están en fronteras.
y existen ahora modalidades como la transformación tecnológica y además la necesidad de priorizar los gastos públicos en la educación, pero sobre todo en la educación pública. Se requiere que hayan esos gastos. Un problema central, fundamental que tenemos en la educación básica es el tema de infraestructura. Con la reforma a raíz del 2014, Saavedra, el ministro, dijo en el año 2014 que la brecha de infraestructura educativa ascendía a 60.000 millones de soles. 9 años después, ahora, los ministros actuales señalan que la brecha supera los 150.000 millones de soles en infraestructura solo de colegios públicos. Solo de colegios públicos. No es posible, por tanto, pensar en una educación que no le dé lo más elemental a los estudiantes, como es un colegio, sanitarios básicos. Eso también es un tema que nos parece relevante indicar y expresarlo en una ocasión como esta, en la que los derechos humanos tienen que ser para todos. Y la Declaración Universal es un instrumento que no solamente está incorporado en nuestras principales políticas, es un instrumento que debemos respetar como país. Muchísimas gracias, Presidenta, por la presentación. Gracias, presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano Sáenz, por su importante exposición. Vamos a dar paso a la participación de la docente Elba Casas Mamani, quien es directora de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, para que informe sobre la promoción, abordaje y enfoques de derechos humanos en la educación en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene usted el uso de la palabra por 10 minutos, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, señora Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Milagros Rivas. Asimismo, saludar al vicepresidente, el señor Alejandro Muñante. Muchísimas gracias. Primero quiero trasladar el saludo de la señora ministra de Educación, la señora Miriam Ponce, de nuestra señora viceministra, la señora María Esther Cuadros. Bien, desde la educación secundaria tenemos dos documentos normativos que establecen las orientaciones de cómo se aborda, cómo se desarrolla el derecho humano desde la educación secundaria. Primeramente, tenemos nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, que establece 31 competencias que se desarrolla a lo largo de la educación secundaria de nuestros estudiantes. Y dentro de ellas tenemos el área curricular denominada Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Asimismo, tenemos nuestro programa curricular de educación secundaria, que establece las orientaciones específicas para dicho nivel educativo. En ello se establece el marco metodológico para el desarrollo de las competencias establecidas en nuestro currículo nacional. Es importante resaltar que a través de esta área curricular moviliza una de sus dos competencias centradas o enfocadas en el tema que el día de hoy nos permite abordar el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos, que es en la competencia de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esta competencia se desarrolla en el marco de enfoques. El primer enfoque es el de desarrollo personal. Este enfoque permite al docente darle énfasis en el proceso que lleva a los estudiantes a construirse como personas y alcanzar sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones, ya sean biológicas, cognitivas, afectivas, también comportamentales y sociales a lo largo de toda su vida. Asimismo, tenemos otro enfoque que es el enfoque de ciudadanía activa. A través de este enfoque se promueve que todos los estudiantes asuman de manera responsable su rol como ciudadanos con derechos, pero asimismo también con deberes, para poder participar de manera activa en el mundo social y en todas las diferentes dimensiones de la ciudadanía. De esta manera se propicia la vida en democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje no solamente de su cultura, sino de la diversidad de culturas que tiene nuestro país de una manera armónica.
La competencia que permite desarrollar los derechos en el ser humano y por ende en el estudiante, como bien lo indiqué, es la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esta competencia tiene como propósito que nuestros estudiantes actúen en la sociedad, pero relacionándose con los demás de una manera justa, de una manera equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, mostrando una disposición por querer conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, de los diversos grupos que tenemos en nuestra sociedad, respetando justamente las diferencias entre ellas. De la misma manera, permite desarrollar que nuestros estudiantes tomen una posición sustentada en argumentos, basados en definitivamente fuentes confiables, los principios democráticos y la institucionalidad que aporta la construcción de consensos. Asimismo, le permite rechazar posiciones que legitimitan la violencia o vulneran los derechos tanto de ellos como de sus pares. Esta competencia permite movilizar también a su vez diferentes desempeños que están establecidos también en el programa curricular de educación secundaria. Finalmente, cuando el estudiante finaliza su educación básica regular, va a lograr estándares de aprendizaje. Y estos estándares de aprendizaje se concretan en convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando las diferencias, promoviendo los derechos de todos, así como cumpliendo sus deberes y evaluando las consecuencias de sus acciones. Asimismo, se relaciona con personas de diferentes culturas, respetando tanto sus costumbres y creencias. Evalúa a sí mismo y propone normas para la convivencia social, pero basada en los principios democráticos y en la legislación vigente. Asimismo, utiliza diferentes estrategias de negociación y diálogo para el manejo de conflictos. Asume deberes en la organización y ejecución de acciones colectivas para promover sus derechos y deberes frente a diferentes situaciones que lo involucran en su comunidad. El Ministerio de Educación por 7 años consecutivos viene implementando una estrategia a nivel nacional. Esta estrategia es denominada Somos Pares e Ideas en Acción. A través de esta estrategia se concretiza todo lo que se desarrolla en el aula y garantiza sobre todo la participación de los estudiantes, pero una participación activa, una participación que les permite gestar propuestas de mejoras para las diferentes situaciones que ameritan en su institución educativa y fuera de su institución educativa. Esta estrategia nacional, por ejemplo, este año ha permitido participar a 713 proyectos que han sido gestados en las instituciones educativas por los estudiantes de educación secundaria. Esta estrategia consiste en que el estudiante identifica un asunto público que amerita ser abordado desde la institución educativa. Lo presenta, lo propone ante los directivos de la institución educativa evalúa los diferentes proyectos que se presentan y de manera democrática eligen el proyecto o los proyectos que van a representar a la institución educativa. Estos proyectos involucran la participación de estudiantes, de padres de familia, de docentes, de la comunidad que está cercana a la institución educativa. Los involucra a ser parte de la propuesta de solución para abordar este asunto público que demanda su atención. Entonces, de esta manera concretamos que nuestros estudiantes pongan en práctica todo lo aprendido y desarrollado en el aula a través del área, no solamente del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Es así que nuestros docentes, a lo largo de toda la trayectoria de la educación secundaria, van abordando diferentes contenidos temáticos para concretar que el estudiante finalice con un fortalecimiento en su formación íntegra. Muchísimas gracias.
Gracias por su participación a la docente Elba Casas Mamani. Si hubiera alguna pregunta de parte de los congresistas, pueden hacer uso de la palabra. Adelante, congresista Muñante. Muchas gracias, presidenta, y sin ánimo de dilatar esta parte de la sesión, comunico respetuosamente que haré llegar algunas consultas en base justamente a lo manifestado en esta mañana para efecto de que puedan ser respondidas la brevedad posible. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, congresista Muñante. Si hubiera alguna otra interrogante, ¿quién está alzando su mano? Congresista Paredes, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Buen día. Y por su intermedio, el saludo a los congresistas presentes. Solamente para solicitar se me pueda dar a conocer por intermedio de la presidencia, y mejor si es un informe detallado y documentado, sobre qué acciones concretas se están haciendo o se piensan hacer en la temática de derechos humanos dirigido a los docentes, porque eso está normado, está en la Constitución, la enseñanza de derechos humanos. Hay un Plan Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tanto está recogido en el diseño curricular nacional? ¿Qué tanto está adaptado en los diseños curriculares regionales? Y finalmente, ¿qué acciones de actualización pedagógica están programadas para el magisterio en coordinación con nuestras instancias regionales, con la SUGEL? Porque desde hace un buen tiempo hay una preocupación de Minedu, ¿no? Tal vez no de esta gestión, de gestiones anteriores, si ellos quisieran iniciar clases en febrero, sin hacer tareas de planificación. Hoy, por lo menos, el reclamo del magisterio ya nos inicia el primer día hábil de marzo. Hoy pasa siquiera 2 semanas. Y por lo menos en esas 2 semanas se hace lo más fundamental para toda acción humana, más aún de una institución pública: planificación. Años A, nosotros no trabajamos en aula durante el mes de marzo. ¿Por qué? Porque hacíamos planificación y asistíamos a jornadas de actualización de nuestras autoridades. Hoy eso se ha perdido. Eso no existe. Entonces, quisiera que se me responda si en esta temática está planificado realizar acciones de actualización. Gracias, presidenta, y lo solicitado que se alcance a su despacho de manera detallada y documentada. Gracias. Gracias, congresista Paredes. Si hubiera alguna otra participación de algún otro congresista. Bien, sí, para ya finalizar con la participación de nuestros invitados, yo también quería acotar algo respecto a lo expresado dentro de la educación del nivel secundario. Si bien es cierto, mencionó, me parece, un área curricular en la cual se está llevando a cabo el tema de derechos humanos. Y esto comparado con lo que era antes, hace muchos años atrás, llevábamos muchísimos cursos. No solamente el tema de persona y familia, sino familia y civismo, educación cívica, psicología, filosofía, entre tantos. De alguna manera entiendo que todas esas áreas se han unificado, ahora solamente es lo que usted menciona. Y si bien es cierto, podrían decir, pues sí, ahí están todos los temas, de todas maneras se trata, pero el problema o el detalle es que no se trabaja o no se dedica el tiempo que antes se dedicaba, ¿no? Cuando eran divididas las áreas curriculares tenían más horas. Cada área por separado tenía sus horas respectivas, y ahora, sin embargo, se reduce a una mínima, creo que de 2 horas, de horas pedagógicas, que tampoco son horas cronológicas, ¿no? Y en ese sentido, creo que de alguna manera yo considero como docente también que nos ha restado, nos ha pasado la factura, la situación real en la que vemos nuestra sociedad peruana, en donde podemos todos visibilizar cómo se ha incrementado la maldad, ¿no? En toda la sociedad, en todas las familias. Y si bien es cierto, como lo dijo el presidente del Consejo Nacional de Educación, la educación empieza en casa, no necesariamente en la escuela, pero sí, pues, justamente los padres de familia, los que recién van a formar sus hogares,
ellos han venido de escuelas, ¿no? Entonces todo es un ciclo vicioso. Si no añadimos nosotros la fortaleza de la educación en derechos, en respeto, en valores dentro del ámbito educativo, entonces esos futuros ciudadanos son los futuros padres, los que van a traer a sus niños bajo esas condiciones, bajo esa calidad educativa, y ellos van a formar su hogar. Entonces, ¿con qué valores, con qué principios vamos a formar y pretendemos mejorar la educación? Es tan importante de repente que podamos fortalecer este tema en otra oportunidad con mayor tiempo. Espero yo contar con el apoyo de ustedes, con la participación de ustedes en otro evento, dado que en esta oportunidad tenemos agenda que cumplir y, como saben, también tenemos el pleno en este momento de desarrollo. Si quisieran acotar algo, tienen el uso de la palabra, por favor, para ir cerrando. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias por Presidenta, la congresista Cruz. Sí, congresista, un momento va a ser partícipe la docente y luego usted participa. Sí, solo responder un poco, es una preocupación, creo, de todos, de toda la comunidad de nuestro país. Sin embargo, esa necesidad que tenemos de seguir fortaleciendo y formando a nuestros estudiantes, que son futuros ciudadanos, es que el currículo nacional propone los enfoques transversales, porque la formación del estudiante no es responsabilidad solo de un docente, del docente que conduce y que lleva a cabo, en este caso, esta área curricular, que es el desarrollo personal, ciudadanía y cívica, sino de todos los docentes. De la misma manera como se centra, por ejemplo, la tarea que realiza el docente tutor. Pero no solamente el acompañamiento es responsabilidad, por ejemplo, del docente tutor, es de todos los docentes. Y a través del currículo nacional se promueve ello. Tenemos el enfoque de derechos, tenemos el enfoque del bien común, que debe ser abordado por todos los docentes de todas las áreas. Entonces, sí se ve enriquecido. Probablemente lo que falta es visibilizar ese trabajo que se desarrolla de manera transversal. Y eso lo vamos a plasmar en el informe que han requerido. Ok, muchísimas gracias por su participación. Congresista Cruz Mamani, tiene usted el uso de la palabra. Congresista Cruz. Bien, si no hay participación, vamos a agradecer la participación y la exposición del presidente del Consejo Nacional de Educación, asimismo la docente Elba Casas Mamani. Muchísimas gracias y espero contar con su presencia en otra oportunidad. Gracias. Pueden retirarse de la sesión cuando ustedes crean conveniente. Bien. Suspendemos la sesión por breves minutos. No se respondió mi pregunta, presidente. Sí, han hecho mención que se va a enviar por escrito la respuesta de su pedido, congresista Paredes. Gracias, presidenta. Bien, se reanuda la sesión. Vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. Presidenta, le había pedido el uso de la palabra. Congresista Cruz, sí, le di el uso de la palabra. Usted pareciera que no tenía buena señal, no me escuchó y los invitados ya se han retirado. ¿Desea continuar usted con hacer uso de la palabra? Bueno, no había escuchado. Bueno, en todo caso, formalmente Sí, le haré un pedido sobre un evento que tenía en el Consejo Nacional de Educación y no han hecho ninguna referencia, al parecer, a ese evento nacional. Gracias, presidente. A usted, congresista Cruz. Pasamos al siguiente punto de la agenda. Tenemos el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 2069/2021-PE y 4686/2022-CR, Ley de Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Ambientales, presentado por el Poder Ejecutivo y la congresista María Taipe Coronado, respectivamente. Señores congresistas, el presente dictamen tiene una relevancia mayor dado el contexto
en el que nos encontramos, en donde día a día observamos noticias lamentables de muertes de defensores ambientales. El pasado 29 de noviembre fue asesinado Quinto Inuma Alvarado cuando regresaba a su comunidad Santa Rosilio de Yanayacu, luego de una reunión de defensores ambientales en Pucallpa. Además, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva, AIDESEP, en los últimos 10 años han asesinado a 32 líderes indígenas por defender sus territorios y bosques. Asimismo, de acuerdo al informe dado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el mismo periodo de tiempo se han asesinado a 45 defensores ambientales. Frente a ese escenario se requiere de una normativa que proteja con mayor efectividad a los defensores ambientales. Es por ello que el presente predictamen va en esa línea, con la finalidad de asegurar que los derechos de los defensores ambientales se encuentren plenamente resguardados por parte del Estado. En tal sentido, el Estado debe otorgar defensa y respeto a la dignidad de la persona, sea cual fuere su condición y origen, así como garantizar un entorno seguro y propicio en el caso particular de los defensores de los derechos ambientales, legislar y garantizar que las leyes se cumplan. Quinto Inuma sostuvo día antes de su asesinato: soy un líder protegido solo en el papel, demostrando con esta frase la indiferencia del Estado ante las amenazas que sufren estos líderes. Existe el mecanismo intersectorial de abril del 2021, pero la protección y defensa de los derechos humanos no ha tenido la fuerza que un Estado de Derecho debe garantizar. La propuesta del presente predictamen considera que es necesario un marco legal con rango de ley, ya que se requieren normas de desarrollo constitucional que garanticen y o precisen la protección ambiental y de las personas defensoras del ambiente. En tal sentido, vamos a dar inicio al debate del presente dictamen, que tiene texto sustitutorio conforme se puede ver en la agenda que ha sido alcanzado oportunamente a sus correos. Si algún congresista desea intervenir, puede hacer el uso de la palabra. Congresista Taipe, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar a mis colegas congresistas. Presidenta, agradezco que el día de hoy se haya agendado para el debate del predictamen del proyecto de mi autoría 4686/2022, que con texto sustitutorio propone la Ley de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Ambientales. Presidenta, colegas, este mes de diciembre comenzamos con una mala noticia. Sicarios asesinaron al defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado. ¿Quién es Quinto Inuma? Tenía 50 años, tenía a su cargo a 4 hijos, era apu de una comunidad nativa a Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Vivía bajo amenazas de muerte desde hace 3 años, pero el Estado no logró proteger su vida. Kevin Inuma, su hijo, explicó que el ataque se produjo cuando su padre retornaba desde Tarapoto hasta la comunidad nativa Santa Rosa de Yanayacu, luego de haber participado la semana pasada en una conferencia de defensores ambientales. A propósito, se llevará a cabo este mes, o se está llevando a cabo en estos días, lo que es la COP28. Tras la muerte de Quinto Inuma, la Organización Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, señaló que ya son 30 líderes indígenas que han sido asesinados por defensores por defender sus territorios y lucha contra las actividades ilegales que depredan la Amazonía, entre ellos la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico. La Organización Internacional Global Witness sobre la crisis climática y las amenazas contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente pone al Perú en la lista de los países más peligrosos para defensores ambientales. Del 2002 al 2014, según esta institución, al menos 57 defensores ambientales fueron asesinados. Solo en el año 2022, 8 hermanos líderes perdieron la vida. La mayoría de las víctimas mortales provienen de Ucayali, Loreto, Junín, Huánuco. Presidenta, necesitamos de mecanismos eficaces para la defensa de la vida, de integridad
de los defensores ambientales. Por ello es importante aprobar esta ley para su protección. Por su intermedio, solicito a los colegas de la Comisión de Justicia respaldar esta iniciativa legislativa. Es pertinente señalar que el 19 de junio de este año se aprobó esta propuesta para la protección de los defensores ambientales en la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología. Por ello solicito apoyo este dictamen porque nuestros defensores ambientales no deben seguir muriendo. Son personas como nosotros que defienden nuestra naturaleza y por lo tanto creo que desde el Congreso debemos darle este apoyo a esta población y a estos líderes que realmente defienden el medio ambiente y sobre todo en nuestra Amazonía. Basta ya de dejarlos desamparados. Es deber del Estado realmente protegerles y les pido a todos mis colegas congresistas, quienes son miembros titulares de esta comisión, apoyar con esta iniciativa legislativa. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Taipe. Tiene el uso de la palabra el congresista Muñante. Muchas gracias, presidenta. Y yo quisiera hacer algunas observaciones o preguntas a efecto de que se pueda, digamos, mejorar el texto, ya que estamos hablando de una ley que va a proteger a defensores de derechos ambientales, en la cual, digamos que como producto de esta protección se le brindan, por ejemplo, ¿no? Protección policial, patrullajes policiales, eso por supuesto incluye recursos, asistencia legal, visas especiales, apoyo consular, etcétera. Eso está contemplado en el artículo 6. La pregunta que yo hago es, ¿cómo identificamos a la persona defensora de derechos ambientales y cómo la diferenciamos de aquella que, valiéndose de esta herramienta legal, podría solicitar la obtención de esos beneficios? O sea, yo estoy de acuerdo con que se protejan a los defensores de derechos ambientales, pero ¿cómo protegemos o nos protegemos y protegemos por ende nuestros recursos de aquellos que utilizando esta medida podrían de una u otra manera aprovecharse? Porque el artículo 2.3 define a la persona defensora de derechos ambientales, ¿no es cierto? Y dice que pueden ser incluso hasta personas jurídicas o entidades privadas con inscripción o no, dice. O sea, no hay más que eso. Será pues una declaración jurada o la mera declaración de la persona, y creo que eso deberíamos en todo caso mejorarlo. Eso es mi observación primigenia, presidenta, a efecto de que pueda ser absolvido, en todo caso mejorado en la redacción. Gracias. El congresista Muñante, muchas gracias. A ver si nos hace llegar su propuesta, por favor. Tiene el uso de la palabra congresista Juárez Calle. Gracias, presidenta. Por su intermedio, quiero saludar a los colegas que están de manera presente y de manera virtual. Presidenta, es una verdad absoluta que hoy en día, que como seres humanos en nuestro afán de consumismo, hemos ido poco a poco destruyendo campos, bosques y ecosistemas, sin ser conscientes muchas veces del legado que le estamos dejando a las futuras generaciones, cuyos efectos ya se están viendo ahora mismo. Una crisis climática que amenaza gravemente la vida misma existente en nuestro planeta. Sin embargo, presidenta, colegas congresistas, aún hay esperanza. Aún podemos hacer muchas cosas para salvar nuestra gran casa, el único hogar que la humanidad ha conocido. Esa esperanza recae justamente en el trabajo que realizan esos hombres y mujeres valientes que a riesgo de su propia vida luchan incansablemente por proteger nuestros bosques, parques, reservas naturales y nuestro medio ambiente en general. Labor que muchas veces el Estado y gran parte de la sociedad misma ha invisibilizado. Muy pocos lo ven, muy pocos lo palpan, muy pocos ven ese trabajo incansable que hacen muchos defensores ambientales. En ese contexto, desde el Estado no se han implementado las herramientas legales necesarias que brinden una protección jurídica a la labor que realiza. Tanto es así que el colega Alejandro Muñante hace momentos ha preguntado bajo qué parámetros o qué requisitos se tendría que tener un defensor ambiental. Creo que y considero
desde el primer año que estoy en el Congreso de la República y como expresidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, considero que muchos defensores ambientales encuentran a nivel nacional y solo el hecho de estar ya a disposición, ojo, que ellos, los defensores ambientales no cobran un sueldo por si acaso, están a la defensa de nuestros recursos naturales. Están ahí constantemente siempre y haciendo conciencia en la población del valor que tiene nuestra madre naturaleza. Saludo la presente iniciativa, la misma que va en concordancia con una iniciativa legislativa que presenté el 2021 y que hasta la fecha duerme el sueño de los justos, Presidenta, y que ya está para poderse poner en agenda en el Pleno. Me duele en el alma realmente que hoy se vea una moción que recién se ha presentado hace poco, que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia. Y mi proyecto de ley, que ya está para ser votado en el Pleno, duerme el sueño de los justos desde el mes de marzo, Presidenta. El proyecto de ley es el 1106-2021, que modifica los artículos 108A y 121 del Código Penal, con el fin de introducir circunstancias agravantes específicas en caso de que la víctima tenga la condición de guardaparque y guardabosques. Presidenta, yo invoco a mis colegas congresistas en estos momentos a tener conciencia y a ser la voz de esos 43 guardaparques, defensores ambientales que han muerto por defender nuestra gran casa. Hoy más que nunca nos necesitan. Hoy más que nunca luchemos para que este proyecto de ley de nuestra colega Elizabeth Taipe y mi proyecto pasen al Pleno y sean debatidos y seamos aplaudidos por todo el Perú, porque realmente estas personas lo necesitan nuestra protección, necesitan nuestro respaldo y nuestro apoyo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Juárez. Tiene el uso de la palabra la congresista Luque. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo estoy de acuerdo con el enfoque de esta iniciativa. Sin embargo, sí quiero informar que a la fecha existe el mecanismo intersectorial de protección de defensores de derechos humanos a cargo del MINJUS, que es el Decreto Supremo 004-2021. Ahí establece procedimientos, cómo se identifica, incluso situaciones en las cuales de manera reservada tienen que actuar cuando especialmente líderes indígenas son amenazados por economías, narcotráfico, etc. Y en este mecanismo se ejerce en favor de todos los defensores de derechos humanos y dispone acciones para su protección. Es un mecanismo que ahorita funciona con muchas debilidades, pero es lo que tenemos. Sin embargo, en el dictamen que hoy se nos ha propuesto, se restringe su ámbito de aplicación. Solo han puesto a personas defensoras de derechos ambientales. Y esto puede significar un retroceso, Presidenta, porque, por ejemplo, pueden haber también periodistas que son amenazados, que por ejercer su labor de ejercicio, ¿no es cierto?, profesional, lo sean. Pueden haber personas incluso dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer, derechos de los niños en general, que están amenazados, y restringirlo solo a un ámbito podría generar una situación en riesgo. Por eso llamo la atención sobre este extremo del dictamen, que debería mantenerse en una línea de lo que ya ha trabajado el mecanismo intersectorial de defensores de derechos humanos. Pero además, digamos, se está proponiendo un nuevo sistema de protección que, ojo, puede sobreponerse al mecanismo intersectorial. En atención a eso, el texto sustitutorio debe ir en la línea de coordinación con el mecanismo intersectorial. Yo solicitaría, Presidenta, que se pueda generar una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia para ajustar los términos y ofrecer una ley que pueda tener todo el ámbito de protección en el marco de las acciones que ha tomado ya el Ministerio de Justicia y los otros entes que además hace poco han emitido varios protocolos ya de actuación de defensores de derechos humanos. Además, hay iniciativas nuevas también que han ingresado de otros congresistas que sería importante verlo, pero creo que lo más importante sería que el texto responda al marco de acción que en este momento tiene, no solo desde el Ministerio de Justicia, sino también de otros sectores, que creo que es importante. Entonces, yo haría esa recomendación, Presidenta, que quizá convendría que el texto que ustedes ya han trabajado, que está muy bien, pudiera en una sesión de trabajo socializarse con los otros sectores en una reunión técnica para poder un texto más conjunto de cara a lo que el mecanismo intersectorial y otros protocolos de interacción que también existen en el sistema de justicia se trabaja. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Sí, efectivamente, dentro del artículo 7 se ha agregado también la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y este dictamen es
como título Ley de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Ambientales. Es por ello que tiene este sentido, va enfocado en las personas defensoras de derechos ambientales. Y con respecto a la observación que había hecho el congresista Muñante, efectivamente, esto se está dando en el artículo 6 sobre efectos de reconocimiento y medidas de protección. Se le encarga al Ministerio del Ambiente de designar a un funcionario responsable, quien se encarga bajo responsabilidad de coordinar y tramitar ante las autoridades competentes lo que resulte necesario. También precisar que el Ministerio de Justicia, como ya existe este decreto supremo que crea el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, tiene un registro de los defensores de derechos ambientales. Es así que si hubiera alguna otra participación, adelante, congresista Taipe. Sí, solamente para poder aclarar, es preciso recordar que las medidas de protección mencionadas, protección policial, autorizaciones de viajes, entre otros, son medidas que ya están establecidas en el protocolo de defensores ambientales que actualmente existe. La diferencia es que este protocolo es una norma con rango inferior. Ahora es turno, pues, realmente de que este Congreso fortalezca, convirtiéndolo en una ley. Por ello, garanticemos que el Ejecutivo refuerce la protección que actualmente pues vemos que está débil, ¿no? Respecto a la inscripción en el registro de defensores ambientales, ello quedará al cargo del Ministerio del Ambiente, porque comprendemos que estas precisiones tienen que hacerse vía reglamento a partir de lo que es esta ley que se propone aprobar. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Taipe. Bien, si no hay otra participación, vamos a someter a votación. Secretario técnico, sírvase llamar asistencia para votación, por favor. Sí, señora presidenta, vamos a votar el dictamen de los proyectos recaídos en los proyectos 269 y 4686, que con texto sustitutorio propone la Ley de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Ambientales. Rivas Chacara. A favor. Rivas Chacara, a favor. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. Limachi Quispe. Acuña Peralta. Alegría García. A favor. Acuña Peralta, a favor. Alba Prieto. Aragón Carreño. Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Cruz Mamani. Cruz Mamani, a favor. Cruz Mamani, a favor. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Echaíz de Núñez Ízaga. Juárez Calle. Juárez Gallegos. Luque Ibarra. Medina Minaya. Morante Figari. Morante Figari en contra y tomar en cuenta mi asistencia, por favor. Morante Figari en contra. Tomada su asistencia, señor congresista. Paredes González. Torres Salinas. Tudela Gutiérrez. Paredes González, Bien. a favor. Luque Ibarra, a favor. Paredes González, a favor. Luque Ibarra, a favor. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Vergara, a favor. Vergara Mendoza, a favor. Yarro Lumbreras. Abstención. Juárez Yarro Calle, a Lumbreras, favor. abstención. Juárez Calle, Juárez a favor. Calle, A favor. a favor. Juárez Calle, a favor. Agüera Gutiérrez.
A favor. Agüero Gutiérrez, a favor. Por el chat, la congresista Acuña está votando a favor. Finalizada la votación, han votado. Esdras Medina, abstención, por favor. Congresista Esdras Medina, abstención. Han votado. Ruz Luque, a favor con reserva, por favor. Y se conste mi asistencia. Ruz Luque, a favor con reserva. Han votado. Presidenta, Torres Salinas a favor. Gracias. 15 señores congresistas han votado a favor. 12 señores congresistas en contra, 1, 2 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Gracias, secretario técnico. En consecuencia, ha sido aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley 2069/2021-PE y 4686/2022-CR, Ley de Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Ambientales, presentado por el Poder Ejecutivo y la congresista María Taipe Coronado, respectivamente. Pasamos al siguiente punto de la agenda, debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 5138/2022-CR, presentado por la congresista María Taipe Coronado, ley que modifica el artículo 268 del Código Procesal Penal para exceptuar de la prisión preventiva a las mujeres embarazadas y con hijos menores de 5 años. Este predictamen pasó a cuestión previa en la sesión anterior ordinaria del 29 de noviembre. Anterior a esa fecha también pasó a cuarto intermedio, por lo que, habiendo recogido las opiniones de los congresistas, se sustenta el presente dictamen con un nuevo texto sustitutorio. El predictamen modifica el numeral 1 del artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal, incorporando el literal E, que se refiere a una madre que tiene bajo su cuidado a hijos menores de 5 años, esto en razón de que la primera infancia va desde los 0 hasta los 5 años, como lo señala el informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, la fórmula legal plantea la disyuntiva con la situación anterior de que la madre tenga condición. Cabe acotar que solo es el caso en el que los hijos dependan únicamente de ella, como sugiere la opinión del Ministerio Público, en concordancia con el cuerpo normativo penal. Igualmente, se señala en la fórmula legal algunas excepciones al beneficio que se está incorporando, como haber cometido terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, sicariato y los delitos de competencia del Sistema Nacional Especializado de Justicia. Este sistema garantiza la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Dicho sistema fue creado por el Decreto Legislativo número 1368 y señala en su artículo 3 delitos que se consideren graves para los integrantes del grupo familiar. No se han considerado una lista inacabada de delitos en razón de que los delitos que se excluyen deben estar en función de proteger el bien supremo, que es el menor. En ese sentido, se han añadido algunos delitos tipificados en el Decreto Legislativo 1368. Por otro lado, no se ha considerado la figura de colocar una valla que refiere a la cantidad de 10 años. Por ejemplo, 10 años porque algunos delitos que afectan a los integrantes del grupo familiar tienen una pena menor. Finalmente, se agrega también la restricción de que ya no haya sido condenada por otro delito. Por ello, se propone un texto sustitutorio, para lo cual doy pase al secretario técnico para que dé lectura. Adelante, secretario. Sí, señora presidenta. Texto sustitutorio del dictamen del proyecto de ley 5138. Artículo único. Modificación del artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Se modifica el artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, incorporándose el literal E al numeral 1 y modificándose el numeral 8 en los siguientes términos. Literal E. Es una madre que tiene bajo su cuidado a hijos menores de 5 años de edad o que sea una persona con discapacidad, que dependan únicamente de ella, siempre que estos no sean parte agraviada y que no haya sido condenada por otro delito. Este supuesto no procede para los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, sicariato y los delitos de competencia del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, señalados en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1368. Inciso 8. Si desaparecen los motivos de detención domiciliaria establecidos en los literales B al E del numeral 1, el juez, previo informe pericial,
dispondrá de inmediata prisión preventiva del imputado. Esto, señora presidenta. Gracias, secretario. Se ofrece el uso de la palabra. Adelante, congresista Muñante. Sí, presidenta. Luego de haber conversado con especialistas y también parte de la proponente, justamente para poder resguardar aún más el derecho de los menores que podrían verse afectados con una prisión preventiva, es que, si bien es cierto, la madre en la mayoría de los casos es la que tiene bajo su cuidado estos hijos menores, solicito que se agregue el siguiente párrafo al inciso E. En ausencia de ella, coma, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. Esto es, presidente, para asegurar una vez más la vida, la salud y la protección de los menores de edad. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. Bueno, precisar que este dictamen tiene un sentido que va enfocado a las madres, no padres, porque si hablaríamos de padres, también podríamos por ahí añadir pues a tías, madrinas, padrinos, primos, abuelos que también tienen a cargo a su niño. Pero hay situaciones en las que niños, o sea, en la sociedad en la que nos encontramos, hay situaciones que hay niños huérfanos de papá y mamá que están bajo la tutela de abuelos, tíos, primos. Entonces, el sentido, el espíritu del dictamen es mujeres, ¿no? Eso para precisar. Pero igual estamos en debate. Adelante, congresista Balcázar. Sí, yo creo que la intención de la proponente es buena y habría que apoyarlo, pero habría que hacerle algunas añadiduras, ¿no? Por ejemplo, el congresista Muñante acaba de expresar que quiere agregarle una parte al proyecto. Pero eso en realidad distorsiona un poco ya el tema de la propuesta en el cuarto intermedio. ¿Ya? Porque la Defensoría del Pueblo, en ese informe he reparado yo, que ellos están hablando de aquellas personas que tienen bajo su cuidado menores de 5 años, por decirlo, sea hombre o mujer. Porque hay padres que se dedican a crear precisamente a los hijos, y además hay niños abandonados que están a cargo de los abuelos o de los familiares más cercanos. ¿Cómo quedan ellos? ¿Por qué vamos a hacer, si el interés del proyecto es defender el derecho del niño y del adolescente? Entonces, justamente cabe ahí que todas las personas, como dice el Defensor del Pueblo, y lo que quiere agregar el Congreso Muñante viene a apelo a eso, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si un caso extremo, diría el caso de este artista que se llama Morante, perdón, apellida, no, Morán, tiene 2 criaturas, o sea, no le alcanzaría a él la ley. Y todo un montón de padres que se dedican a criar a hijos menores, abuelos. Entonces, si usted lee lo que opina la Defensoría del Pueblo, no habría por qué hacer ninguna distinción. Cualquier persona que está a cargo de los hijos menores de 5 años se acojan a esto. En segundo lugar, veo que la excepción que han hecho todas las ejecutorias de la Corte Suprema y todas las detenciones tienen mucho que ver con las excepciones en drogas. Y siempre le excluyen al 296 la parte básica del título sobre el tráfico de drogas. Y casi siempre dan comparecencia. ¿Por qué? Porque es el delito el tipo básico de menos daño social. Y en segundo lugar, donde están comprometidos la gran mayoría de pobres del Perú, los microcomercializadores. Entonces yo creo que de repente ahí podremos pensar, sobre todo en el caso, digo yo, porque no afecta nada el proyecto se enriquece si decimos que todas las personas que tienen a cargo, si el interés, como repito, es eso, el niño y no la madre ni el padre, entonces yo creo que vendría a pelo eso, ¿no? Sin embargo, yo no me opongo a aprobar el proyecto. Gracias, congresista Balcázar. Si algún otro congresista desea participar. Presidenta. Bien, se debe tomar en cuenta que la propuesta está regida a las mujeres por el periodo de lactancia. Adelante, congresista Morante. Sí, se está poniendo ahí el tema que estén a cargo de personas con discapacidad, pero
no se está precisando que sean personas con discapacidad debidamente reconocidas por la autoridad competente, en este caso CONADIS, porque, digamos, cualquiera podría decir, sí, tiene discapacidad y a lo mejor en realidad no la tiene o no ha sido reconocida o no es un tema real. A veces hay gente que actúa incluso, ¿no? Pero tendría que haber si vamos a hablar de temas con discapacidad, tiene que ser alguien que esté debidamente reconocido a través de CONADIS, porque si no, esto podría traer muchas cosas que no necesariamente podrían estar acorde con el espíritu de la ley. ¿Me copió? Sí, congresista. Las personas con discapacidad se supone tiene una acreditación de parte de CONADIS. Correcto, pero no se precisa en la norma, presidenta. Personas con discapacidad debidamente registradas en CONADIS. Ya, van a agregar, en todo caso, van a agregar esa frase. Ya, a ver, para pasar al voto de una vez, por favor, con cargo a redacción al pedido que ha hecho el congresista Morante para añadir esta frase. Congresista Taipe. Sí, señora presidenta, solamente mencionarle ya a mis colegas congresistas, creo que ha sido arduamente el debate y pedirles que ya se vaya al voto. Gracias. Gracias, congresista Taipe. Vamos a ir a votación. Secretario técnico, sírvase a pasar asistencia para la votación. Sí, antes de pasar al voto, hacemos mención que se deja constancia que en la anterior votación la congresista Limachi había votado a favor en la votación anterior del proyecto 2069. Vamos a pasar a la votación del proyecto 5138. Con cargo a redacción vamos a ir a la votación del dictamen del proyecto de ley 5138. Precisar el agregado del pedido del congresista Morante. Sí, vamos a dar lectura al agregado del numeral E. Es una madre que tiene bajo su cuidado a hijos menores de 5 años de edad o de una persona con discapacidad debidamente acreditada por CONADIS, que dependan únicamente de ella, siempre que estos no sean parte agraviada y que no haya sido condenada por otro delito. Señora presidenta, yo estoy de acuerdo con ese agregado que ha puesto el secretario técnico. Sin embargo, creo y coincido con lo que establecía el doctor Balcázar y el congresista Muñante, que debería también incorporarse el apartado que puso el congresista Muñante, porque creo que en términos reales, usted nos señalaba que esta es una norma hecha para las mujeres. Bueno, los ciudadanos peruanos somos hombres y mujeres y se supone que en base a la Constitución tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, el nivel de diferenciación, hacerlo a través de la ley, con la finalidad de, digamos, de favorecer específicamente a un género, solamente por ser este género, sin tener en cuenta la acción que vienen a realizar, en este caso, la tenencia o manutención o conducción de un menor de edad o de una persona con discapacidad, distinguirlas por el sexo, me parece incluso hasta inconstitucional, presidente. Gracias, congresista Morante. Se va a agregar la redacción. Bien, se va a agregar entonces del artículo E. En ausencia de la madre, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio.
Ya, pase asistencia, secretario técnico, para llamada a votación. Perfecto. Vamos a llamar a votación para el dictamen recaído en el proyecto 5138. Rivas Chacara. A favor. Rivas Chacara, a favor. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. Limachi Quispe. Limachi a favor. Limachi Quispe, a favor. Acuña Peralta. A favor. Acuña Peralta, a favor. Alegría García. Aragón Carreño. Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Cruz Mamani. Cruz Mamani a favor. Cruz Mamani, a favor. Dávila Atanasio. Echaíz de Núñez Ízaga. Dávila Atanasio a favor. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Juárez Calle. A favor. Juárez Calle, a favor. Juárez Gallegos. Luque Ibarra. La congresista Luque Ibarra está votando a favor a través del chat. Medina Minaya. A favor. Medina Minaya, a favor. Morante Figari. Morante Figari a favor con reservas. Morante Figari, a favor con reserva. Paredes González. Torres Salinas. Torres A favor, Salinas, a gracias. favor. Paredes González, a favor. Torres Salinas, a favor. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Vergara a favor. Vergara Mendoza, a favor. Yarrow Lumbreras. A favor. Yarrow Lumbreras, a favor. Agüero Gutiérrez. Agüero Gutiérrez a favor. Agüero Gutiérrez, a favor. El congresista Flores Ruiz está votando a favor por el chat en vez de la congresista Moyano a favor con reservas. A favor. Han votado, señora congresista, 17 congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Secretario técnico, en consecuencia ha sido aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley 5138/2022-CR, ley que modifica el nuevo Código Procesal Penal, decreto legislativo 957, para incorporar a la madre con hijos menores de 5 años dentro de los supuestos para fijar la detención domiciliaria. Siguiente punto de la agenda, debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 5712/2023-CR, presentado por el congresista Alejandro Muñante Barrios, que con texto sustitutorio propone modificar el artículo 3 de la ley 29918, ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas, a fin de incorporar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para dar cuenta ante el Congreso de la República sobre el cumplimiento de las políticas nacionales referidas a la trata de personas. Actualmente la ley número 29918, ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas, en su artículo 3 establece que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior acuden al Congreso de la República en el mes de septiembre cada año para dar cuenta de la forma en que se vienen adoptando medidas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. 2011-2016, aprobado por Decreto Supremo 004-2011-IN, y en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto Supremo número 001-2012-MIN, o en cualquier otra política, plan o programa establecido o que se establezcan con posterioridad.
estando la importancia que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto a las políticas contra la trata de personas e infancia, es de la opinión que debe participar de manera conjunta con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior para concurrir ante este Parlamento a fin de informar sobre las medidas que se vienen adoptando para el cumplimiento de las metas objetivos establecidos en la actual política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030. Aprobado por Decreto Supremo número 009-2021-IN y en la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, aprobado por Decreto Supremo número 008-2020-2021-MIN, o cualquier otra política nacional sectorial, plan o programa establecido que se establezca con posterioridad bajo responsabilidad del titular del sector por la omisión de concurrir al Parlamento. La rendición de cuentas no solo es un ejercicio necesario desde el punto de vista ético y democrático, sino que también es esencial para mejorar constantemente las respuestas gubernamentales. La retroalimentación recibida durante la presentación de informes brinda la oportunidad de ajustar y perfeccionar las políticas y estrategias existentes, asegurando así una lucha más efectiva y adaptativa contra la trata de personas en el Perú, ya que el Parlamento podrá legislar de manera debida respecto a esta problemática teniendo en cuenta lo antes mencionado. Esta comisión es del criterio que por la trascendencia y contenido técnico que versa el tema de trata de personas en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, la presentación que deben realizar los tres ministros, presidente del Consejo de Ministros, ministro del Interior y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cada septiembre debe ser ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se ofrece el uso de la palabra. Congresista Muñante tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, agradezco este dictamen. Creo que es importante que podamos nosotros como congresistas en el mes de septiembre, justamente en el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, poder recibir el informe de tres ministros de importancia y que están directamente relacionados contra la trata de personas. Creo yo, presidenta, que este dictamen contribuye a ello y solicito pues el apoyo de los colegas congresistas. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. ¿Alguna otra participación? Bien, si no hay participación, secretario técnico, sírvase pasar asistencia para la votación. Sí, señora presidenta, vamos a pasar a asistencia para votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 5712. Rivas Chacara. A favor. Rivas Chacara, a favor. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. Limachi Quispe. Acuña Peralta. A favor. Acuña Peralta, a favor. Alegría García. Aragón Carreño. Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Cruz Mamani. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Cruz Mamani a favor. Cruz Cruz Mamani a favor. Mamani. Cruz Mamani, a favor. Echaíte Núñez Izaga. Juárez Calle. Juárez Calle, a favor. Juárez Calle, a favor. Juárez Gallegos. Luque Ibarra. Medina Minaya. Morante Figari. Morante Figari a favor. Morante Figari, a favor. A Paredes favor. González. Esdras Medina a favor. No sé si consignaron mi voto, por favor, señora presidenta. Esdras Medina, a favor. Consignado, señor congresista. Paredes González. Luque Torres Ibarra. Luque Ibarra, abstención, por favor. Luque Ibarra, abstención. Torres Salinas. Paredes González a favor. Paredes González, a favor. Torres Salinas. Tudela Gutiérrez. Favor. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Vergara, a favor. Vergara Mendoza, a favor. Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras, a favor. Agüero Gutiérrez. Agüero Gutiérrez a favor. Agüero Gutiérrez, a favor.
La congresista Jáuregui está votando por el chat en reemplazo de la congresista Echaíz. A favor. La congresista Limachi está votando a favor. Y el congresista Flores Ruiz está votando a favor por la congresista Moyano. Han votado 16 votos a favor, una abstención. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, señor secretario técnico. En consecuencia, ha sido aprobado el texto sustitutorio que propone modificar el artículo 3 de la ley 29.918, ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas, a fin de incorporar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para dar cuenta ante el Congreso de la República sobre el cumplimiento de las políticas nacionales referidas a la trata de personas. Bien, como último punto de agenda tenemos el pedido realizado por el congresista Héctor Ventura sobre el cambio de presidencia de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Habiéndose ya cumplido un año de esta comisión, se solicita a los congresistas el voto para definir el pedido del congresista Héctor Ventura. Por favor, secretario técnico, llame usted a votación. Perfecto, vamos a votar para el cambio del presidente de la Comisión Especial Revisora del Código Penal. Perdón, el Código de Ejecución Penal. Rivas Chacara. A favor. Rivas Chacara, a favor. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. Limachi Quispe. Acuña Peralta. A favor. Acuña Peralta, a favor. Alegría García. Aragón Carreño. Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Cruz Mamani. Cruz Mamani, a favor. Cruz Mamani, a favor. Dávila Atanasio. Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Echaíz de Núñez Izaga. La congresista Jáuregui está votando a favor en reemplazo de la congresista Echaíz. Juárez Calle. A favor. Juárez Calle, a favor. Luque Ibarra. Medina Minaya. A favor. Medina Minaya, a favor. Morante Figari. Morante Figari, a favor. Morante Figari, a favor. Paredes González. Paredes González, a favor. Paredes González, a favor. Torres Salinas. Torres Salinas, Torres Salinas, a favor. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Está votando por el chat el congresista Ventura Ángel. A favor. Vergara Mendoza. Vergara, a favor. Vergara Mendoza, a favor. Yarrow Lumbreras. A favor. Yarrow Lumbreras, a favor. Agüero Gutiérrez. Agüero Gutiérrez, a favor. Agüero Gutiérrez, a favor. Flores Ruiz, a favor. Han votado 17. Han votado 17 señores congresistas a favor. La presidencia de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal ha sido aprobada por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario técnico. No habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los que estén a favor de la dispensa, sírvase expresarlo. Y los que estén en contra, sírvase expresarlo de la misma manera. Bien, no habiendo oposición, queda aprobada la dispensa, siendo las 12:50 del mediodía. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya terminó, ¿no?